Por eso es necesario en este estudio ver de pronto algunas pruebas históricas, ¿sí?, de la Biblia que demuestran inspiración divina. Y son pruebas, digamos, son pruebas externas, que lo llamaba yo como pruebas externas, porque, pues digamos que son los que nos muestran la historia y básicamente basado en la historia y la arqueología, no directamente de la escritura. Incluso, bueno, estuvimos incluso escuchando previo a ello el testimonio mío de por qué creo en el Dios de Israel, y vimos algunas cosas también que son históricas y ustedes las pueden consultar directamente en internet, en esta era de la información en que estamos. Que si bien hay mucha información que sirve para desinformar, pues también hay mucha que nos informa de manera veraz. Hoy queríamos empezar con el otro testimonio. Si bien el otro lo planteé como un testimonio externo, hoy ya quería plantear ya un testimonio de lo que los autores de los escritos, de los libros que se encuentran en la Biblia, que recuerden que la Biblia es una compilación de libros, es una sumatoria de libros, es una biblioteca. ¿Qué dicen esos autores de esos libros acerca de ese mensaje que ellos están transmitiendo? Entonces, por eso este título es Testimonio de la inspiración divina de la Biblia por sus autores. ¿Cómo se obtuvo su mensaje? Debemos leer y estudiar la Biblia con la confianza y garantía que es la palabra de Dios, de Elohim. Él enviaba siempre el mensaje que se debía dar. Por ejemplo, en Jeremías 23:28 dice lo siguiente: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea que el Eterno era el que muchas veces coloca sueños, esos sueños pues hay que contarlos. Pero también Él envía una palabra directa, que es lo que algunos llaman una palabra rema, ¿no? Una palabra revelada del Eterno. Aquel a que fuera enviado mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y eso era lo que hacían los profetas, contar las palabras que el Eterno les había puesto. Y eso era lo que hacía el profeta, declarar la palabra del Eterno, a través de revelación e inspiración. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Gálatas 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación del Mesías. Por revelación del Mesías. Aquí está hablando el apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Y él está diciendo, recuerden que Pablo se convirtió al Señor ya después de muerto y resucitado el Mesías. O sea, Pablo no caminó con Yeshua en vida, con el Mesías. A él se le reveló el Mesías ya resucitado. Y él está diciendo que lo que él aprendió, lo recibió fue por revelación del Mesías. Vamos a Efesios 3:3. Dice, leámoslo desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, bueno, voy a detenerme aquí, para que ustedes entiendan por qué digo Yeshua. Jesús es el nombre que se tradujo al español, que es una transliteración. O sea, el nombre verdadero del Mesías es Yehoshua en hebreo, que su contracción es Yeshua. En la época del primer siglo se hablaba arameo, hebreo y griego, y bueno, latín. Estaba el Imperio Romano que hablaba latín, el idioma griego era el idioma popular de aquella época, pero el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, hablaban arameo, hebreo y algunos hasta hablarían griego. Bueno, ese nombre de él, siendo hebreo judío, era Yehoshua, pero pues normalmente se le llamaba con su contracción Yeshua. Y ese nombre es el que tiene el significado de Yehoshua, Adonai salva o el Salvador, ¿no? De ahí se transliteró al griego, luego al latín y de ahí se transliteró al español como Jesús. Entonces, ¿yo por qué digo Yeshua? Bueno, porque ese es el nombre original de él, ¿ya? Entonces, lo llamo por su nombre original. No quiere decir que Jesús sea malo, pero me gusta llamar su nombre original. Y la palabra Mesías, pues significa, la palabra Mesías, Mashiach en hebreo, en griego es la palabra Cristos.
¿ya? Pero significa lo mismo. Entonces, para cuando diga Yeshua o diga Mesías, ya saben que me estoy refiriendo a él, no hay ningún problema. Por vosotros los gentiles, dice Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, ¿sí? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. O sea, el mismo Pablo. ¿Y por qué Pablo es importante? Bueno, porque Pablo, digamos que fue la persona que más escritos, el que más escribió y el que tuvo un mayor impacto en las comunidades gentiles. Ahora, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Elohim. Elohim es la palabra hebrea para Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, Elohim, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa escritura es inspirada por Dios. Ahora, aquí hay que tener algo en cuenta y bueno, vamos a profundizar más en ello cuando veamos la segunda lección, que se llama Introducción a la Torá. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de la escritura, que la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué escritura tenía Pablo en ese momento? Solamente estaban la Torá, los profetas y los escritos. Eso era lo que ellos tenían como escritura, porque ya lo que conocemos nosotros como Nuevo Testamento se empieza a conformar apenas, o sea, después del año 50 es que empiezan ellos a escribir las cartas como cartas dirigidas a congregaciones particulares, pero ya a formarse como un canon y como un libro del Nuevo Testamento o Brit Hadashah, eso ocurre es finalizando el siglo II. Y Pablo no vivió todos esos años. ¿Ya? Entonces hay que tener claro que la escritura a la que él se refiere es a la Torá y los profetas. Pero bien lo hemos leído en los otros textos que acabamos de leer, que lo que él estaba escribiendo y estaba explicando en sus cartas, pues es lo que Yeshua le había revelado. Pero en ese momento eran cartas dirigidas particularmente a una congregación, no es como ahorita lo tenemos todos nosotros, que es para todos, no. Entonces, por lo tanto, no podemos contar en esa escritura que él está diciendo ahí al Nuevo Testamento como tal en ese momento. Ahora, segunda de Pedro 1:21, que dice segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, en hebreo, Ruach HaKodesh. O sea, la profecía no es traída por voluntad humana, sino que son inspirados por el Espíritu del bendito. Entonces, mire que aquí vemos constantemente a Pablo hablando que lo que él escribió era inspirado por el Eterno porque lo había revelado el Mesías, y ahí metemos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, que conocen ustedes, pero él directamente está hablando inicialmente de las profecías y los escritos que se tenían, porque recuerden que ellos vienen a explicar cómo en el Mesías se cumplen todas las profecías de la Biblia hebrea, que es lo que conocen algunos como Antiguo Testamento, que más adelante en la enseñanza vamos a ver que no debería de llamarse Antiguo Testamento, sino llamémoslo Biblia hebrea. Ahora, con la certeza, es claro que todo esto es inspirado por el Eterno, estos escritos, con la certeza de tener una palabra segura. Segunda de Pedro 1:19. Dice acá, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿qué es esa palabra profética? La palabra profética que contenía las profecías era esa Torah y esos profetas. Y esa palabra era la que era ¿qué? Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Ya? Hasta que el día esclarezca y el lucero en la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y entonces ahí es donde sigue lo que estamos leyendo ahorita, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que es inspirada ¿de quién? Por el Espíritu del Eterno. Entonces vemos aquí que los autores de estos libros nos están diciendo, mire, el mismo Shaul, el mismo Pablo, aquí el mismo Pedro, están hablando de
la Torá y los profetas, porque esa es la escritura con la que ellos predicaron del Mesías. Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Ellos con qué predicaban? Con la Torá, los profetas y los escritos, que era donde estaban las profecías, y ellos a partir de esas profecías venían y le mostraban a los demás judíos y gentiles cómo el Mesías era el cumplimiento de esas profecías. Ya como les dije, ellos después del año 50 empiezan a escribir, son cartas que ya después del siglo II es que empiezan a tomar como a establecerse un canon y a establecerse de ahí en adelante, y que llevó varios años, varios incluso siglos, establecer el canon de libros del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que tenemos hoy. Y esa escritura es inspiración divina. Y lo mismo el Brit Hadashah, porque como lo dice Pablo, fueron revelación del Mesías, ¿ya? Pero sí colocar cada cosa en su sitio, y hay que tener claro que aquí de qué está hablando y que lo otro también hace parte de la inspiración divina, pero es posterior. Sigamos aquí, con la certeza de tener una palabra segura, a través de ella se revela ¿quién? El Mesías de Israel, Yeshua. Juan 5, 37 al 39. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Cuál era la palabra que el Eterno había enviado? La Torá. Dice, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras lo estaba mandando a escudriñar? Bueno, ya sabemos lo que había en ese momento, la Torá y los profetas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso el Mesías luego por allá dice que les abrió el entendimiento a unos discípulos para que comprendieran lo que estaba escrito de él en la Torá, los profetas y los salmos. ¿Y él los manda a qué? A escudriñar la escritura. ¿Cuál era? Cuando estaba Yeshua, ¿había Nuevo Testamento? No, porque él no había muerto, los apóstoles no habían empezado a escribir nada. Se estaba refiriendo al Tanaj hebreo. Y con a eso es que lo está remitiendo él. Ahí está la vida eterna. Y en esos escritos es donde se da testimonio de mí. Entonces, esas escrituras nos revelan al Mesías. Dice Hebreos 1:3, dice, Elohim, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí que nos está diciendo, anteriormente se habló por profetas, Moisés era un profeta, y bueno, todos los demás libros hay muchos profetas. El Eterno les habló a través de ellos, y ahorita en este último tiempo, ¿a través de quién? A través de su Hijo. Por eso ya a partir de ahí, de las enseñanzas del Mesías y de los escritos de los apóstoles, pues eso también es una revelación del Creador. O sea, hace parte de la inspiración divina, que ya vendría siendo como un cumplimiento profético de lo que está en el Tanaj hebreo. Lucas 24, del 44 al 45, dice lo siguiente, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos, porque es que ahí es donde estaban las profecías. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo creo que aquí ya quedó claro a cuáles escrituras se estaba refiriendo. Pero igual no estamos sacando el Brit Hadashah, es una revelación posterior con lo que vino a revelar el Mesías. ¿Ya? Pero en este momento, eso era lo que había. Entonces vemos claramente que la Biblia nos revela a el Mesías. El Antiguo Testamento, que ya les dije aquí, el Tanaj hebreo, habla de él, ¿de quién? Del Mesías, y el Nuevo Testamento, Yeshua, da testimonio, además de cumplirse las profecías acerca de él, de lo que está escrito en la Biblia hebrea. La Biblia es el mensaje del Creador que revela al hombre para que nadie se pierda, para que todos conozcan la verdad, se arrepientan y experimenten una vida plena y abundante. Entonces ahí vemos el testimonio extrabíblico, ¿sí? Y el testimonio bíblico. Ahora sí vamos ya a adentrarnos
Ahí ya terminamos la introducción, esa era la introducción. Ahorita sí vamos a ver, ya acercándonos más a la definición de lo que el Eterno nos quiere decir de qué es la emuná, que es la fe. Y para ello vamos a utilizar inicialmente un diccionario bíblico que se llama Strong, que es un hombre que se tomó la tarea, un americano que se tomó la tarea de palabra por palabra de la Biblia, ir desde su idioma original y crear un diccionario. Un trabajo fantástico que es de admirar. Ahora, esa palabra que se traduce como fe en hebreo es la palabra emuná, que es el título de esta lección. ¿Y qué significa emuná? Significa firmeza, seguridad, fe, de hecho se traduce como fe, fidelidad, fiel, honradez, leal, lealtad, veraz, verdad. Y en la palabra griega, porque recuerden que la Biblia hebrea fue escrita, pues como su nombre lo dice, en hebreo y algunos textos y algunas frases en arameo, y el Brit Hadashah o Nuevo Testamento fue escrito básicamente en griego, ¿sí? Aunque pues obviamente ya la investigación muestra que pudo haberse escrito también en hebreo, pero digamos que lo que se ha encontrado hasta hoy es que pues fue escrito en griego, ¿ya? Y ahí en griego es la palabra pistis. Esa palabra pistis en griego es la que significa convicción, confianza, constancia, fe, fidelidad, fiel. Y miren que ahí tengo subrayado la palabra fidelidad. Ahora, en otro diccionario bíblico, que es un diccionario Vine, es lo mismo, ¿no? La palabra hebrea emuná, que significa certeza, fidelidad, certeza en la fidelidad de Dios a su pueblo y de su pueblo ser fiel a Dios. Entonces mire que aquí empezamos a ver una cosa. Una traducción exacta de lo que significa la palabra emuná es fidelidad. ¿Qué significa emuná? Fidelidad. Normalmente uno pregunta a la gente y la respuesta que te va a dar es creer. Y digamos que creer hace parte de la emuná, pero no es una definición exacta de lo que es la emuná, la fe. Una definición más exacta es la palabra fidelidad. Y como lo leemos aquí en el diccionario Vine, está hablando de una fidelidad de Dios a su pueblo, pero también del pueblo a Dios. Y aquí es donde se empieza a establecer una diferencia. ¿Por qué? Porque Elohim, Dios, el Dios de Israel, es fiel al pueblo, pero el pueblo, y cuando empezamos a leer la Biblia, incluso con nuestra propia vida, nos vamos a dar cuenta que la emuná de nosotros, la fidelidad de nosotros, muchas veces no es la que Dios quiere. ¿Por qué? ¿Por qué se queda corto la definición de creer? Porque vemos en el contexto de nosotros que nosotros muchas veces creemos una cosa y hacemos otra. Sí, no, yo creo en esto, esto y lo otro, y termino haciendo lo contrario. Y la emuná es fidelidad a Dios. ¿Y cómo soy fiel a Dios? Cuando guardo sus mandamientos. En las relaciones se habla de ser fiel a tal persona, en una relación de matrimonio se hacen unos votos matrimoniales que llaman de ser fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, bueno, y demás, y usted se compromete a ser fiel a esa persona, y la manera de ser fiel a esa persona es guardando esos votos que hizo. Usted se esmera en conocer a su pareja para saber qué le agrada a esa pareja y hacer lo que a ella le agrada, y viceversa. Usted no va a querer conocer a esa persona para hacer lo que le desagrada. Entonces, esa fidelidad es ¿a quién? A la palabra del Eterno. ¿Cómo le soy fiel a Dios? Recuerden lo que vimos en la clase de introducción, que el Eterno había revelado una Torá, había mandado a los profetas a que, es decirle al pueblo que se arrepintieran, que se volvieran ¿a qué? A guardar los mandamientos. Porque esa era la manera de ¿qué? De ser fiel a Dios. Cuando no guardo los mandamientos, estoy siendo infiel a Dios porque estoy o adorando otros dioses, siguiendo mi propio camino, haciendo lo que la demás gente hace, y estoy siendo infiel a Dios. Y ahí es cuando yo creo una cosa, pero hago otra. Entonces la emuná desde una perspectiva hebrea tiene que ver con lo que yo pienso, eso hago. Y ahí es donde viene la fidelidad.
fidelidad. ¿Qué es emuná? ¿Qué es fe? Fidelidad. ¿A quién? A Dios. ¿Y cómo soy fiel a Dios? Guardando sus mandamientos. Entonces, la certeza, bueno, ahorita la certeza fidelidad, la certeza en la fidelidad de Dios a su pueblo, que Él sí es fiel, pero el pueblo ser fiel a Dios, ahí es donde viene el problema. Ahora, en griego pistis, también del diccionario Bain, certeza, fidelidad, convicción, los principales elementos en la fe, en su relación con Dios, del verbo pisteuo, que significa, o sea, los principales elementos de la fe, aquí como que lo va a desglosar un poquito más, dice, uno, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Si vamos a leer 2 de Tesalonicenses 11 y 12, ¿qué nos dice? Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, el Eterno reveló su palabra, que es la verdad. Por eso el Mesías decía en una oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Una oración del Mesías. Cuando va a llegar un tiempo donde, estamos en un tiempo donde la gente está siendo llamada a conocer la verdad. O sea, ¿por qué estamos aquí en este grupo? Porque ustedes están siendo llamados a conocer la verdad. Pero hay gente que no va a querer creer a la verdad. Entonces va a llegar un tiempo donde ya el Eterno va a enviar como un juicio donde ya van a creer esa la mentira. Pues que estamos en ese tiempo en que el Eterno ha enviado su revelación y que debemos creer la verdad. Entonces ahí estaríamos hablando de lo que es creer que Dios le hay y que Él se ha revelado. Segundo, una rendición personal a Él. Vamos a Juan 1.12. Juan 1.12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, a esos que creen en el Mesías, ahí está hablando del Mesías, porque luego dice aquí, mire, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros, entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los que creen en el Mesías, miren que uno popularmente, aquí nos encontramos con estas cosas. La gente normalmente, popularmente afuera, en la calle, dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia, si esa persona que dijo eso, cree en el Mesías y en el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, lo que está diciendo va en contra de los escritos. Porque lo que dice la escritura es que cuando creo en el Mesías de Israel, es que se me da la potestad de ser hecho hijo de Elohim. Antes de ello soy creación del Eterno. Y el Eterno tiene misericordia y todo con su creación, pero para yo ser hijo de Elohim, hijo de Dios, tiene con creer en Yeshua, como consecuencia de creer en Yeshua. Y tercero, una conducta inspirada por esa rendición, 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Claro, por ejemplo, nosotros en este momento, nosotros no vimos al Mesías, nosotros no vimos cuando el Eterno le reveló esa voluntad a Moshe, a Moisés y al pueblo de Israel. Nosotros ya tenemos en los escritos, y a través de esos escritos, es que nuestra fe se alimenta. Y creemos, no por lo que vemos, sino por lo que se nos dijo en la revelación del Eterno. A diferencia que en la época de Moisés, pues ellos vieron cuando se abrió el Mar Rojo, vieron los truenos y relámpagos cuando el Eterno les entregó los mandamientos, los otros vieron al Mesías antes de morir, luego lo vieron resucitado. Nosotros sí, más que nunca andamos por la emuná, por la fidelidad a lo que Dios dijo. ¿Sí? Y nos volvemos acá. La fidelidad, por eso está en negrillas. Fidelidad a Dios, y esa fidelidad es creyendo y haciendo lo que Él dijo. Dice, la emuná es la fidelidad al Padre Eterno, y esa fidelidad se demuestra al guardar los mandamientos. Entonces, es que yo tengo fe y ya no tengo que hacer nada. No, usted tiene fe y pues precisamente por esa fe es que tienes que comportarte como un hombre de fe. No decir que tienes fe y te comportas como un hombre que no conoce a Dios y no conoce los mandamientos, quebrantas todos los mandamientos. Entonces, desde una perspectiva, nosotros somos, recuerden cuando vimos la enseñanza de introducción, nosotros acá en Occidente somos producto de una cultura grecorromana, filosofía, pensamiento, manera de pensar griegas.
¿sí? Que no es que sea malo en sí, sino que pues venimos de esa cultura, también hay cosas y elementos de los judíos, pero en el pensamiento griego tú piensas una cosa y haces otra, y muchos nos comportamos de esa manera, creemos una cosa y hacemos otra. Dentro de la filosofía, manera de pensar hebrea, cultura de la Torá, la emuná que el Eterno quiere es que lo que tú crees lo pongas en práctica. O sea, tú haces lo que tú crees. Y esa es la fidelidad. No creer, sí, yo creo en Dios y en sus mandamientos y hago otra cosa. No, esa emuná la demuestro a través de mi obediencia. Ahora, la fe es la fuerza de agarre a la diestra de Dios. Por ahí leímos ahorita un pasaje que el Mesías estaba en las alturas a la diestra del Eterno. Y vimos que a través de Mashiach somos hijos del Creador. Entonces, la emuná es la fuerza de agarre a la diestra de Dios. Es la fuerza con la que me aferro a esa diestra del Eterno. Y esa diestra, ¿quién está a la diestra? El Mesías. Dice, y el que está a la diestra es Yeshua, el Mesías, quien me conduce por el camino al Padre. Lucas 22, 69 dice ahí. Miren lo que dice. Dice, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Y él le dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces, ¿quién es el que está sentado a la diestra? El Mesías. La emuná es la fuerza de agarre, la fuerza con la que me agarro a esa diestra, al Mesías. Y ese Mesías es el que me va a conducir por el camino de Dios. ¿Qué vino el Mesías a hacer? A mostrarnos el camino. Él es el camino. Y con su vida, por eso dice por allá en un versículo que luego estudiaremos, que hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, refiriéndose al Mesías. Dice que el Eterno terminará en vosotros la buena obra que comenzó, y esa buena obra que comenzó es alcanzar la estatura del Mesías, o sea, formar el carácter de él. ¿Y él qué fue lo que hizo? Ser obediente al Padre. Eso es lo que debemos imitar. El Mesías vino a guardar los mandamientos. Él no vino a decirnos a nosotros, ay, sí, yo creo en Dios, y hacer otra cosa. Dentro de su mente, ya lo vimos, era el firme compromiso y la obediencia al Padre. Juan 14, del 1 al 7. Juan 14, del 1 al 7 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Yeshua les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora, ¿qué es lo que venía a hacer Yeshua? A revelar el carácter del Padre. Yeshua es la imagen del Eterno. La imagen física, no. Él vino a revelarnos ese carácter, el amor y la misericordia, la justicia y la bondad de Dios. Eso fue lo que vino a mostrar él del carácter del Padre. ¿Ya? ¿Y cómo nos mostró el camino? Bueno, que había que sujetarse a los mandamientos. Y él viene a que tomemos su mano y a guiarnos por ese camino. Camino que uno escucha que se dicen unas cosas y se contradicen con otras. Entonces, ¿qué es la emuná? Fidelidad a Dios. ¿Y cómo soy fiel a Dios? Obedeciendo lo que dice su palabra. La única forma de yo demostrar que realmente creo al Eterno es obedeciéndolo. ¿Por qué cree que la gente, y este es que cree en Dios y mira cómo se comporta? Porque hace todo lo contrario. Dice que cree en Dios y hace las cosas que hacen los hijos del enemigo.
Vamos a ir ya a la Biblia a ver qué es lo que dice la Biblia de lo que es la emuná, y vimos lo que decían los diccionarios. Ahora vamos a meternos ya a la escritura. Bri Hadashah, y este es un versículo que yo les aseguro que más de uno de los que está al otro lado de mi pantalla se lo sabe de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos manejan esta definición de emuná. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y basados en esta definición, porque ahí lo está mostrando como una definición, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es la definición que la mayoría, por lo menos el cristianismo, se define. En nombre o basados en esta definición, uno ve que predican muchas cosas, ¿sí? Como que si usted tiene fe en que Dios le va a dar eso que usted quiere, que anhela su corazón, no sé, una camioneta, una casa lujosa, bueno, todo ese tipo de cosas, como usted tiene esa certeza y esa convicción, Dios se lo va a dar, porque Dios mueve montañas. Y entonces ahí es donde se empieza a caer en todos estos que se llaman el evangelio de la prosperidad, de que la fe, que empezamos a mezclar positivismo con fe, porque como no sabemos cuál es la definición de fe, y uno de los errores que se comete en la religión tradicional, tanto catolicismo como cristianismo, es que cogemos textos fuera de contexto y los volvemos un pretexto. Somos expertos en tener una teoría o en tener una manera de pensar, y entonces lo que hacemos es cogemos versículos que respalden lo que yo pienso. Y muchas veces uno ve predicaciones en iglesias cristianas donde, no digo todas, porque pues no son todas, pero sí en algunos movimientos cristianos protestantes ve uno que cogen versículos para validar los pensamientos del predicador o el pastor o el profeta o como lo quieran llamar, como se llaman ellos, como se hacen llamar. Cogen la palabra descontextualizada y la pueden decir cosas que no dicen. Ahora, ¿quiero decir que esto es falso lo que estoy diciendo aquí? No. Pero hay que entenderlo dentro de un contexto de lo que se está diciendo. Porque con esto, sacando este versículo de aquí así, definiéndolo así, lo ponemos a decir un montón de cosas que el texto no está diciendo. Y se los voy a mostrar. Vamos al capítulo anterior. Recuerden que estos libros eran cartas. Y una carta usted no escribe capítulo 1, capítulo 2. Usted le va a mandar una carta a alguien y usted escribe de corrido. Este sistema de capítulos y de versículos es muy, muy, muy posterior. Y simplemente se colocó para facilitar el estudio de los escritos. Pero originalmente no tenía ni capítulos ni versículos. Si usted le dan una carta, usted la lee recorrida. Y yo los invito a que cuando lean la Biblia traten de leerla de corrido, precisamente para no caer en esto. ¿Qué pasa en el capítulo anterior? Vamos a ver cuál es el contexto de lo que venía hablando. Vamos a leerlo más o menos. A ver, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santo, por la sangre del Mesías, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideren unos a otros para estimularnos al amor, ¿y a qué? A las buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Los mandamientos que dijo que son buenas obras. No lo que a nosotros nos parezca buena obra, porque a mí me parece una buena obra hacer una cosa y a usted le parece bueno hacer otra. Y a mí me parece que lo que usted está haciendo está malo y a usted le parece que es malo lo que yo hago. No, es lo que Dios dijo que es una buena obra. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mire que aquí dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues bueno, ahorita no vamos a explicar esto, pero pues ahí para que lo... Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, dice, recuerden todo lo que toda la memoria, todo lo que ha pasado. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, es decir, ustedes por la palabra de Dios han pasado situaciones de combate, han padecido, han pasado por tribulaciones, vituperios, ¿sí? Y han sido compañeros de otros que también se están esforzando por guardar la palabra del Eterno y tienen que aguantar burlas, señalamientos, bueno, todo esto. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, tenemos una herencia. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Los mandamientos que le reveló a Moisés. Así es como quiere que andemos en este camino. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? La herencia de los cielos. Porque un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. ¿De quién está hablando? Y no tardará. Está hablando del Mesías. Está hablando de quién. Que aguantemos, que sigamos, que soportemos todas estas tribulaciones, porque hay un galardón, hay una promesa, ¿sí? Y dice, porque falta un poquito, aguanten un poquito, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y recuerden que en ese tiempo, el apóstol Pablo, que es el que se atribuye que escribió esto, ellos estaban con una mentalidad apocalíptica, o sea, que ya era inminente la venida del Mesías. Entonces dice, aguanten un poquito porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, es decir, por la fidelidad al Eterno. Hacer lo que Dios dice, así toque que padecer. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, emuná, para preservación del alma. Es decir, de los que son fieles a Dios, guardando sus mandamientos para preservación del alma. Y ahí sigue. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué venía hablando? Venía hablando de aguanten, sigan siendo fieles a Dios, que el que ha de venir, vendrá y no tardará. O sea, ustedes crean que Él ya va a venir. Tengan esa certeza. ¿Qué es lo que están esperando? La venida del Mesías para salvación. Y la convicción de lo que no se ve. En este momento ellos no veían que el Mesías viniera, estaban era soportando y en tribulaciones, pero Él va a venir. No tiene nada que ver con que usted anhele tener un carro, un Audi, y entonces usted lo visualiza y tiene convicción y usted le pone fe a eso y el Eterno se lo va a dar. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto nos está hablando es de permanecer fieles a Dios y que creamos en su promesa de que Él va a volver. Esa es pues la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve, se está refiriendo a ese regreso del Mesías. No está refiriendo a que con esto están enseñando y están volviendo a la gente ambiciosa, avara y llevándolos por un camino que no es. Si somos honestos con el texto y con lo que venimos hablando, se refería a obedecer la palabra de Dios y a creer en eso que Dios había dicho y lo que había dicho el Mesías, que Él iba a volver. A eso es que se refiere. Esa es la emuná. Entonces, esta definición que se ha prestado para decir una cantidad de cosas que no son, espero que hoy podamos empezar a ser libres del error y el engaño. Porque por eso es que la gente en estas congregaciones, y lo digo con todo el respeto, en estas congregaciones finalmente termina en frustración y termina en últimas alejándose del Eterno porque les prometen cosas que no son y les citan textos de la Biblia descontextualizados. Volviendo a un pretexto,
Y finalmente el que termina teniendo el Audi es el predicador, apóstol, profeta o como lo llamen. El que termina teniendo el Audi. Y la persona, nada. Bueno, este pedazo yo sé que es fuerte, pero esa es la realidad que vemos. Y hay que decir la verdad. Aquí estamos para escuchar la verdad y como les dije yo estoy en un comienzo, aquí nos va a confrontar con nuestro sistema religioso. Así que tengamos una mente abierta y seamos honestos con la lectura. Mire que muchas cosas es de comprensión de lectura simplemente. Dice, porque por ella, o sea, por la emuná, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la emuná entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Creemos en la revelación del Eterno y como dice el Eterno, Dios dijo y fue hecho. Y por esa palabra del Eterno fueron constituidos los cielos y la tierra. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Sí? Caín y Abel allá en Génesis, en Bereshit, ofrecen unas ofrendas de primicias al Eterno. Abel da lo mejor que tiene y Caín da lo que le sobró, con una actitud incorrecta delante del Eterno. ¿Sí? Recordemos cuando hablamos que cuál es el más grande mandamiento y todo el mundo decía amar a Dios sobre todas las cosas y uno que le da a la persona que más ama, lo mejor. Bueno, Caín no dio lo mejor, dio lo que le sobraba, mientras que Abel ofreció lo mejor, por eso su ofrenda fue acepta. Dice, por la emuná, Enoc, o sea, Abel sí tenía emuná, sabía que el Eterno era lo más importante, era el que le había dado la provisión de tener esos animales y esas, la agricultura que tenía, o sea, lo que ellos tenían sabían que venía de parte del Eterno. Abel sí supo reconocer eso, Caín no. Por la emuná, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando leemos allá en Génesis la vida de Enoc, dice que y caminó Enoc con Dios. Y ese caminó Enoc con Dios hace referencia a ¿qué? A que anduvo en los mandamientos del Eterno. El camino del Eterno son sus mandamientos. Y eso, bueno, no vamos a ahondar en eso, pero es lo que vamos a ir aprendiendo durante todo este tiempo, que podamos compartir aquí. Por eso fue que Enoc agradó a Dios, porque caminó con él, y ese caminó con él es que Enoc era obediente a Dios, le obedecía a lo que Dios le decía. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces lo que yo le decía, así, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Mire que ahí la mayoría de la gente dice, hay que creer que Dios existe, claro, mucha gente se queda aquí, en que Dios existe. Ah, sí, yo creo en el Dios de la Biblia, sí, él mandó a su hijo y murió, cree que le hay, pero aquí viene el detalle, que es galardonador de los que le buscan, y ese buscar es, la palabra dice el que busca halla, y cuando usted busca a Dios, se va a dar cuenta que Él tiene unas promesas para tu vida y para la vida de todos, pero también tiene unas condiciones especiales, ¿sí? Y vemos ahí varios grupos. Vemos un grupo de personas que dice, ah, sí, yo creo en Dios, se quedó aquí, pero no lo busca, no tiene ni idea cómo piensa, cómo siente, cómo decide, qué le agrada, qué no le agrada. El hecho de que es galardonador de lo que cuando yo me doy cuenta y lo busco y sé que es galardonador de los que me buscan, automáticamente entro a conocer las condiciones de Dios y las promesas de Dios que Él tiene para mí. Y ahí viene y se divide otro grupo, otros dos grupos. Y hay un grupo donde sí, Dios existe y tiene unas promesas para tu vida. Y se queda ahí, en las promesas para tu vida, en el galardonador. Y entonces, sí, tú crees en Dios y Dios te promete esto y aquello y tú lo puedes lograr y aquí y allá y más positivismo que otra cosa. Y sí, cogen la Biblia y te leen las promesas de Dios. Pero recuérdense que se habla de un pacto.
se habla de un pacto. Dice, bueno, lo vamos a entrar a ir profundizando más adelante, pero en un pacto uno se compromete a una cosa y el otro a otras. Y entonces ahí es donde vienen las condiciones de ese pacto. O sea, Dios te promete tal cosa, pero tú debes hacer esto. Tú debes hacer esto. Y ahí es donde viene la fidelidad a Dios, a su palabra, al pacto, el ser obedientes. Y Él me va a galardonar si yo soy obediente a esa palabra. Y aquí es donde la mayoría de la gente está anclada, en que creo en Dios y Dios me ha dado promesas, pero nunca te hablan, no te han hablado de las condiciones que Dios estableció. Y esas condiciones son tus deberes. ¿Sí? Tú te quedaste simplemente en tus derechos, en que Dios te va a dar esto y aquello, y caemos en ese emocionalismo, pero tenemos que aterrizar y saber que hay unas condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con los mandamientos del Eterno, que hay que empezar a guardarlos, hay que conocerlos. Cuando lo busco, conozco eso. Si lo busco de todo corazón, y que entiendo que hoy el Eterno le está llamando a todos ustedes que estamos en esta reunión a que veamos más allá, a que podamos acercarnos al Creador de la manera apropiada, de que sí, Dios existe, Dios quiere bendecirme, pero Dios también me está demandando unas cosas. Y lastimosamente, bueno, vuelvo y repito, con todo el respeto, ¿qué es lo que polula? Que Dios existe y que te tiene unas promesas y se quedan ahí. Y las condiciones, por eso uno ve que abren iglesias, abren templos y no ve la transformación en la gente, porque simplemente le están predicando las promesas de Dios, pero no las condiciones. Y cuando se empieza a hablar de las condiciones, ya no hay un gentío, ya no van a haber iglesias de 20,000 miembros, ya no van a haber iglesias de 50,000 miembros, porque ya a la gente le va a incomodar. Pero esa es la emuná. La emuná, el Eterno, vamos a ver que el Eterno incomodó. Dice, por la emuná Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, el Eterno, Noé vivía en un desierto donde tal vez nunca llovió. Y el Eterno le dijo, constrúyete un arca, un barco gigante, porque va a llover, va a caer agua y se va a inundar todo y va a perecer. Noé se demoró como 120 años en construir ese arca, en un desierto. Y durante ese tiempo Noé fue pregonero de justicia. Le predicaba, le enseñaba a la gente que se arrepintiera, que se volviera a Dios, porque iba a venir un juicio sobre la tierra. Y viendo a este loco construyendo un arca en un desierto, ¿cómo así que va a llover? Ni tal vez ni entenderían. Imaginé todo lo que le tuvo que aguantar a Noé, de que se le burlaran, vituperaran de él, este loco, bueno, y demás. Y finalmente, Noé creyó y obedeció lo que Dios le había encomendado. Y finalmente salvó solamente él y su familia. Y es como un segundo Adán, donde todo vuelve a empezar para la humanidad. Eso fue lo que pasó. Noé fue obediente y le creyó al Eterno. Una emuná obediente. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham vivía en medio de la idolatría, era un hombre poderoso, y el Eterno lo llama y le dice que se vaya a una tierra desconocida. Y como lo leímos leímos en algunos textos allá en la introducción, él le hace una promesa a Abraham, dice, por cuanto obedeció mi palabra y obedeció a mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos y mis leyes. Y le hizo una promesa a él por su obediencia, por su emuná. Una emuná obediente, no simplemente que creyó intelectualmente y ya no. Llevó a la acción lo que Dios le decía que hiciera. Dios le decía, haz esto, y Abraham lo hacía. Hasta le llegó a decir, ven y sacrifícame a tu único hijo. Y él fue y lo iba a sacrificar allá. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
sí, que es la ciudad que anhelamos que va a venir, que es la Nueva Jerusalén. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sí, recuerden, bueno, que Sara tuvo un hijo a los 90 años y era estéril, nunca había tenido hijos y a los 90 años concibió por una promesa que el Eterno había dado. Y ahí fue cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, mire, aquí en estos ejemplos vemos que estas personas se caracterizaron ¿por qué? Porque tenían una emuná, eran fieles a Dios, no solamente creer de manera intelectual, sino que llevaron a los hechos lo que creían, eran consistentes, congruentes, lo que yo creo, pienso, eso hago. Mentalidad hebrea, toraica, y es a lo que Dios me está llamando el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya nos quedan 5 minutos, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya la próxima clase vamos a empezar aquí. ¿Cómo logro aumentar mi fe? Que es un tema que es lo que nos va a ayudar mucho. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Entonces vamos a orar y lo dejamos hasta ahí. Dentro de 8 días los espero. Bueno, Padre, te damos toda rabá, porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos permite una vez más estar aquí en este día santo y dedicarlo a ti. Y qué mejor que oír tu palabra, oír tu voz, lo que tú tienes para decirnos, Padre. Eso es lo que necesitamos, porque tu palabra es la que nos transforma, la que nos hace renacer y nos limpia nuestro pensamiento, renueva nuestra mente, Padre Celestial. Así que te damos muchas gracias y te pedimos que sigas, que tu ruaj, tu espíritu, siga haciendo su obra en nuestro corazón, que siga permitiéndonos acercar a ti, colocando en nosotros ese querer, como ese hacer, del buscarte y entender eso de que de que tú eres galardonador de los que te buscan, pero de la manera que tú has establecido, Padre. Así que gracias por este espacio, gracias por esta enseñanza y te pedimos que todo lo poco o mucho que podamos ir aprendiendo en los estudios, lo podamos guardar en nuestro corazón y podamos de la mejor manera empezarlo a poner por obra y en práctica, para así tener y empezar a desarrollar esa emuná, esa fe verdadera que tú quieres que desarrollemos. En el nombre de Yehoshua, el Mesías, el Rey de Israel. Amén y amén. Shabbat Shalom a todos, el Eterno los bendiga y los espero en una próxima reunión. Así que un abrazo a todos y el Padre Eterno los bendiga.